Bueno, el motivo de este conversatorio realmente es porque mi amigo Vicente, que nos conocemos de años, hubiésemos podido haber jugado hasta Tángara en la cuadra del barrio, ¿verdad? Me llama y me dice, Patricia, ¿qué sabe acerca de la película Sonido de Libertad? Y yo dije, sí, sabe que he escuchado así rumores y he escuchado a forma de pasillo información, pero no la tengo clara, compártame algo más. Y entonces es cuando, muy preocupado, Vicente me cuenta, me deja a mí la preocupación y luego yo busco aquí al psicólogo William Salamanca. Y entre los tres vamos a descifrar el tema de la película que se aproxima, que se llama Sonido de Libertad, pero para los amantes del inglés y la pronunciación de la película en inglés, ¿cómo es? Porque vamos a escuchar como... Sound of Freedom. Sound of Freedom. ¿Ustedes escucharon en inglés cómo dijo? Sound of Freedom. Listo. Sound of Freedom. Correcto. Uy, ¿y usted? Sound of Freedom. Sound of Freedom. No, usted Está el que mucho mejor pronuncia, mejor el inglés. Sound of Freedom. O Listo. sonido de libertad, para que no nos Listo. enredemos, es mucho mejor. Ok, entonces quiero compartirles lo que me dijo Vicente. Pues sí, Patti les ha dicho pues, que le hago la llamada porque empecé a seguir en redes el tema alrededor de la película. Pude ver en todos la información que llegó que aparte de que la película pues tiene su cuota de acción y es muy interesante, pero también generó una expectativa y generó un debate muy fascinante alrededor de todo lo que fue la producción y el desarrollo de la película. Eso fue lo que más me impactó, porque aparecieron pues unos movimientos de rechazo, unos movimientos de protesta contra la película y también unos movimientos de defensa. Ahí es cuando me coloco en el papel de abuelo que soy y entonces digo, investigo un poco más sobre estos temas. Como Patti pues lidera banderas de defensa de familia y yo pues soy también un defensor de familia o al menos me considero todavía conservador en ese tema. Entonces le digo a Patti, ¿por qué no hablamos de esto? Esta película que viene el 31 de agosto, para mí debemos verla, ojalá todo el país, así como se hizo en Estados Unidos. Ya creo que la gente ya empezó en redes sociales a verlo, entonces por eso estamos aquí, por eso estoy aquí, Patti, para que hablemos del tema. Hay algo particular que me dijo lo que está sucediendo en El Salvador. Bueno, el tema de El Salvador pues también es muy interesante porque el líder de allá, el presidente, pues le pareció tan bueno, tan interesante que creo que adquirió los derechos y va a proyectar la película gratuita en ese país. En sí la película es como un documental de la realidad de lo que está sucediendo con respecto a la trata de personas. La película es basada en hechos reales. Un detective de Estados Unidos que se dedica a ese tema, se encuentra con el productor Verástegui y le dice, mire, está sucediendo esto en el mundo, ¿qué hacemos? Verástegui, según lo que entiendo, le dice, yo soy cineasta con mi compañero, mi socio, lo que podemos hacer es una película y llevar ese mensaje a través de la película. Ahí es donde empieza lo fascinante porque la película está rodeada de una cantidad de simbolismos que la hacen, como les decía, casi que material para hacer otra película alrededor de esta. Eso es básicamente, Patti. Ok, cuando dice que está sucediendo en todo el mundo, Colombia no está ajena a toda esta problemática. De ahí la importancia de que hoy sea un llamado de atención, una alerta a través de esta película, toda la información que viene, que se está gestando en lo oculto, porque cuando usted ve noticias, pues uno dice, está pasando esto, fueron tantas las cosas que pasaron, pero cuando es en lo oculto, cuando todo lo que se está gestando es en lo oculto, el peligro es mucho más grande y por eso hay que hacer las alarmas. Así que, ¿nos va a compartir algo más, Vicente, o pasamos aquí al conocimiento de William? A mí me gustaría escuchar al doctor William porque es que esta película, estos temas son muy técnicos y aparte de eso deben ser tocados de una manera profesional. Vámonos con el profesional de la psicología en el tema de trata de personas.
Bueno, ¿qué tengo yo por compartirles? Es entender qué es eso de trata de personas, ¿cierto? William, pero perdón una cosa. Antes de que contemos todo eso, hablemos un poquito de lo que nos viene comunicando los periódicos como El Tiempo acerca de la desaparición de niños, que es muy alarmante, pero que es algo que está sucediendo sin saber por qué. Como que si no hubiese una investigación a fondo, dónde está y por qué se está desapareciendo esos niños, como si fuese un mercado negro. ¿Sí? Precisamente por lo que vamos a hablar, ¿cierto? Cuando uno habla de trata de personas, tiene tres elementos fundamentales, ¿cierto? Que es la acción, el medio y el propósito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el medio? Es reclutar. Entonces, muchos de estos niños que se están desapareciendo son tomados de las familias, sobre todo de las familias rurales, que son las que están siendo más afectadas por el tema de reclutamiento, donde durante muchos años acá en Colombia escuchamos de que los grupos al margen de la ley iban a las casas de las personas, de los campesinos, a buscar a sus niños y niñas para reclutarlos y acogerlos ahí. Entonces un elemento de acción de la trata de personas es el reclutamiento. Otro es transporte. Otro es albergar o recibir, porque hay personas que se dedican en esta acción a simplemente ser como los medios, ¿cierto? O sea, se dedican únicamente a buscar niños, niñas, mujeres y adolescentes para vendérselo a otro. Entonces son el medio. Años atrás se hablaba solo, o el término más conocido era trata de blancas, refiriéndose al comercio de las mujeres, pero el comercio sexual, de las mujeres, niños y niñas con fines sexuales. Pero ahora es trata de personas en general. Exacto, porque tiene que ver con otros elementos. ¿Y cuál es el otro elemento, el propósito de esa trata, de ese tráfico? ¿Cuál es ese propósito? Mano de obra. ¿Mano de obra para qué? Para minería, para elaborar droga ilícita, ¿cierto? Para cantidad de fines, ¿cierto? Mano de obra, donde no se paga, sino que se pone a la fuerza y es reclutado ese niño, esa niña, esa mujer, la ponen a trabajar y aparte de eso la ponen como mano de obra. El otro elemento es que la mendicidad. Gente que es tomada y la ponen ¿a qué? La ponen en venta, la ponen en alquiler para mendicidad. El otro elemento es el trabajo doméstico. Hay gente que simplemente está esclavizada haciendo trabajo doméstico para muchas personas, para grupos, para organizaciones, generalmente de delito. El otro es literalmente la esclavitud. Inclusive la trata de personas está considerada la esclavitud del siglo XXI. Hay una cifra muy importante y es que hoy día hay más esclavos que cuando la esclavitud era legal. Imagínense eso. Hoy día la trata de personas llevada como ese elemento de esclavitud hoy está considerada como el número uno, el sistema número uno en el siglo XXI, y hay más esclavos que cuando la esclavitud existía. Es muy importante cómo nos explica los diferentes sectores donde está siendo esclavizadas las personas, pero en la película generalmente usted que ha profundizado más ese tema, allí hay toda esta trata de esclavitud. Realmente la película, lo que pude ver en el resumen, porque no he tenido la oportunidad de verla completamente, es que se enfoca en el comercio sexual de los niños y niñas. Básicamente para eso es que son reclutados, para eso es que son secuestrados, y también alrededor de eso, como les decía, tiene temas de acción y comprende y habla la temática es del rescate de un niño o de unos niños que fueron secuestrados con ese fin. Y según el periódico El Tiempo, los últimos 3 años se viene
aumentando la cifra de niños desaparecidos, tanto que los 3 últimos años son más o menos unos 10.000. Sí, y que niños no sabemos, desaparecidos. perdón que diga Pati, realmente no sabemos si fueron con ese fin, ¿cierto? Pero sí lo que la película nos dice, despierten, estén alertas, estemos atentos, porque se está presentando en el mundo, no es un tema tabú, o tal vez tabú sí, pero no es un tema de imaginación, es verdad. Claro, nosotros tal vez en Colombia o en América Latina no lo vemos porque como no vemos todo, pero lo que sí nos arrojan las cifras es que se está presentando en el mundo. Y que se están desapareciendo los niños. Y también hablaba de que Colombia es el tercer lugar. Es el tercer país de trata sexual en Latinoamérica. El primero es Brasil, el segundo es México y el tercero es Colombia. Increíble, increíble. ¿Y todo qué? Producto de la trata de personas, que es el otro elemento de propósito que tiene la trata de personas. ¿Cuál es? El crimen, la explotación sexual comercial y el tráfico de órganos, que son el otro propósito que tiene todo este tema de la trata de personas. Entonces, gracias a que estas personas traen esta película para fin de agosto, ya en menos de 15 días, A partir de ¿cuál es 31 nuestra de agosto. recomendación? ¿Cuál sería? La recomendación es ¿cuál? La familia, ¿cierto? La idea es proteger la familia, porque realmente todo este tema de trata de personas lo que está tratando de mostrar es que la familia está siendo vulnerada. Total, Exacto. total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es prevenir, es llegar antes que llegue ese tratante, ese que le ofrece, ese que le manifiesta, porque tenemos unos elementos de que ya hay tolerancia. Hemos encontrado, digamos, a través de comisarías de familia, de niños que han llegado a las comisarías de familia. Precisamente el día miércoles estuvimos atendiendo un caso en la comisaría del norte en Colorado, donde llegó una niña donde su propia mamá y el esposo de esta mamá, o sea, el padrastro, la vendían y la vendían para fines sexuales. Entonces es tanta la tolerancia que lo primero que tenemos que hacer es, uno, prevenir. ¿Y cómo se previene? Educando a la familia. ¿Cómo se previene? Generando lugares de cero tolerancia a todos estos aspectos. Y capacitación Y permanente. capacitación permanente a la familia, a los papás, porque es que hemos perdido ese rol de la paternidad. La educación verdadera viene desde el hogar, y si perdemos la esencia de dónde viene la educación moral, la educación en principios, la educación verdadera de quién soy, de quién me da el carácter, quién me da la dirección, quién me da la identidad, eso solamente se establece en el hogar. Y si eso se pierde, ¿qué es lo que están tratando de hacer con toda esta cantidad de leyes que se están promulgando hoy en día? Es vulnerar el rol principal de mamá y papá como educadores esenciales de los hijos, y eso está generando que la familia se desmembre, que se cree otro pensamiento diferente a lo que es realmente la familia, y entonces están destruyendo la familia, porque destruyendo la familia se toma la ideología del joven, del niño, y se pierde la autoridad que como papás tenemos dentro de un hogar. Y esto conlleva, en lo que podemos ver, por lo que ustedes están hablando, por lo que nos cuenta Vicente, conlleva a la pedofilia. Exactamente. Porque Para allá va. Exacto. Claro, porque uno de los elementos, uno de los propósitos, hablábamos de la trata de personas, es precisamente la explotación sexual comercial. Y aparte de eso, desde el año 2000 se viene gestando algo que se conoce como la Agenda 2030, donde el fin primordial es emitir en los países del mundo. Ni siquiera estamos hablando de Colombia. Acá Colombia apenas estamos asomando. En el 2010, a raíz de las banderas que tomó en ese entonces Ángela Hernández,
en contra de unas cartillas que nos empezaron a llegar, que fueron los primeros visos que se hizo de empezar a atentar con la mentalidad de los niños para venir a transformarles la idea de lo que era su verdadera identidad. Entonces se alzó todo un movimiento que frenó esas cartillas, hecho que generó en ese entonces la salida de la entonces ministra de Educación, que precisamente apoyaba mucho esto. Pero precisamente allá es donde vamos. Si no prevenimos, si no fortalecemos la familia, y por eso gozamos, digamos, de candidaturas como la que tenemos acá de Patricia, de Hernández, en el tema de seguir con esa bandera de defender los derechos de mamá y papá a educar, los derechos de la familia y los derechos de establecer los principios, la moral y los valores de la familia como un elemento fundamental. Doctor William y Patti, una de las cosas que a mí me preocupó mucho cuando leíamos es también escuchar que haya voces que sugieren o que pretenden que la pedofilia sea considerada una orientación sexual más. Cuando yo veo eso, cuando escucho eso, digo, al paso que vamos se va a lograr, vamos a llegar a ese punto. Pero entonces, ¿dónde van a quedar los derechos de los niños si vamos a preferir los derechos del pedófilo o atender los derechos del pedófilo? No vamos a atropellar los derechos de los niños. Y ahí es cuando me acordé de lo que menciona el doctor William, del movimiento que inició Ángel Hernández, y entonces digo, ¿por qué no se gesta un movimiento igual? Entonces cuando hablamos de todo el tema, entonces concordamos con Patti, pues que ya el movimiento está para este tema y es la película. Por eso, pues desde mi punto de vista como padre, yo digo, hay que ver la película porque nosotros somos de emociones y esa situación nos va a sensibilizar bastante. Porque entonces, por el tema de acción... Pero mira que ese tema de la pedofilia uno lo ve hoy acá como, algo terrible. Pero digamos, uno de los elementos, uno de los factores de empuje o cale de precisamente todo este tema de trata de personas, la tolerancia, que es la tolerancia, está el factor cultura y religión. Vemos en países, sobre todo del oriente, sí, donde hacen casar niñas de 11, 12 años con personas mayores, y lo hacen ¿por qué? Por un tema cultural y un tema de religión. O sea que eso no es novedad y existe desde hace muchos años. Y va rodeado del económico porque tienen que traer a veces que dote y que no se... Exactamente, hay muchas familias que inclusive en situaciones de vulnerabilidad, que es uno de los factores que empuja la trata de personas y todo esto que hemos hablado, usted mismo lo trae a colación, es el tema de la necesidad. Entonces muchas veces la tolerancia se da en la familia porque tengo una necesidad, me estoy muriendo de hambre, y entonces buscan a alguien que puede tener la capacidad monetaria de venir y pagar por esa niña o ese niño para que, y por cultura y por religión. Pero para llegar ya a esos hechos como tal, hay una pérdida de valores increíble, hay una insensibilidad, hay, diríamos, atentar contra los niños de esa manera, y sobre todo con consentimiento de los padres. Ya uno dice, ¿qué más? ¿Qué más estamos esperando? Eso ya es tocar fondo contra la familia, contra un país. Entonces, cuando hablaban de lo que fue el 10 de agosto de 2016, que se estaba cumpliendo ayer 7 años de este evento, de lo que fueron las marchas, ahora viene una segunda parte, y es que hay que dejar un soporte jurídico. ¿Y qué es? Un referendo ciudadano constitucional donde tengamos esas firmas a nivel nacional, donde los ciudadanos se manifiesten y pongamos un freno, un pare a todo lo que es esta ideología de género. De lo contrario, vamos a estar siempre amenazados. Es importante estar alerta, padres de familia, qué cartillas se están moviendo en sus colegios, cómo le están enseñando la sexualidad a sus hijos. Hay que estar muy al pendiente. Así que todos invitados a ver esta película, que es un documental que no solamente nos va a abrir los ojos, ¿verdad?, sino que nos va a sensibilizar de una realidad que está aparentemente oculta,
pero que es un peligro muy grande que atenta contra la familia, contra la niñez, y que ya esas prácticas están también aquí en nuestro país. Es correcto, y lo mejor, hay una frase que conocí hace muy pronto, dice, los niños no se pierden en las calles, se pierden en las casas. ¿Por qué? Porque precisamente hemos perdido ese rol de educadores, de los padres educadores como esenciales y verdaderos educadores. Uno manda a los niños al colegio para que complementen lo que en el hogar debió haber sido dado. Y es fundamental que volvamos a ese tema de la paternidad, de la verdadera paternidad, y es por eso lo importante de banderas como las que inició Ángela Hernández y que hoy recoge doña Patricia, para defender la familia como el elemento fundamental de una nación. Una nación se hace fuerte por la familia. Es importante también que para todo esto se necesita un equipo de gente. Yo felicito a la Fundación Familia y Nación, que estuvieron con un equipo de abogados muy pendientes de lo que va a ser el referendo, y en alianza con la Fundación Ángela Hernández nos vamos a dar la pela, nos vamos a dar la tarea de conseguir esas firmas. Cuando hablamos de conseguir firmas tiene que ser con gente que le duela, porque no hay un caudal de dinero para decir a usted se le va a pagar para que la recoja, a menos que empresarios, familiares, amigos vayan a colocar personas en todo el país en ese tema, porque tenemos un tiempo determinado y un número de cifras exigidas por la registraduría. Así que vamos a seguir dando información en otras charlas acerca muy puntual de lo que va a ser ese referendo ciudadano constitucional. Por ahora, lo que nos interesa es que todos ustedes vayan a ver esta película. Dice aquí mi amigo Vicente que le preocupa que en algunos lugares está probado la persecución que hay desde las mismas casas de cine para que la gente no vea la película, como si les pagaran ya todo el lleno de la película, de la asistencia, pero que la gente realmente no la vea. Sí, eso es parte de lo que hace fascinante lo que se gesta o lo que se ve alrededor de la película. Pues yo no puedo decir que sea cierto, porque soy algo escéptico a eso. Sin embargo, cuando veo que una película que no fue publicada con tan bajo presupuesto y que con solo el voz a voz ya está donde está, pues uno dice, pues sí, hay algo ahí, hay algo de fondo, ¿cierto? Pudiera ser de pronto, estoy analizando, pudiera ser el tema de que la sala no se permitió porque ya habían comprado los boletos, aunque lo dudo mucho. Pero mire, hay agencias de publicidad y de información que inclusive nos tratan a personas como nosotros como con gusanos cerebrales, nos dicen, porque estamos considerando posible una situación como la que menciona la película. Entonces sí hay posiciones y hay movimientos que buscan opacar la película, ¿cierto? Por algo será, entonces algo hay detrás. Eso ya son unos monopolios muy seguramente económicos, y nos despedimos de este conversatorio que espero que sea el objetivo logrado que nos propusimos, de que usted sea un atalaya, que esté muy atento, que esté muy pendiente, que sea el voz a voz en su familia, en su barrio, en su sector de trabajo, acerca de la película que se viene para fines de agosto, que se llama Sonido de Libertad. ¿Quién que me la pronuncia mejor en inglés? Sound on Freedom. Ok, más fuerte. Sound on Freedom. Excelente, muchas gracias. Muy amable acá.